Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación, esta plataforma que el Señor nos ha permitido presidir con el único propósito de poder edificar vidas, de poder aprender más acerca de la Torá del Señor. Hoy un tema extraordinario, un tema apasionante, y es el tema del perdón. Esta es la segunda entrega de este tema y yo quisiera inmediatamente iniciar. Ya hemos abordado ciertos principios y quería continuar donde concluimos la clase pasada. Le doy las gracias al Señor por su vida, por su presencia en esta plataforma, y esperamos que usted sea bendecido. Así que permítame iniciar inmediatamente con el quinto principio que nos habla Mateo 18, donde nos habla del perdón, del principio eterno del perdón. Estamos estudiando los principios fundacionales que gobiernan el perdón. Así que el quinto principio que podemos notar en la historia de Mateo 18 acerca del perdón es que la falta de perdón, hemos dicho que es una actitud interna del corazón motivado por un nuevo nacimiento. Usted ha sido regenerado en el espíritu y dentro de usted hay una simiente incorruptible que es la palabra de Hashem, que es la Torá. Además, usted es hijo del Eterno también, que es guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu. Por tanto, el quinto principio que podemos notar aquí en el verso 34 específicamente de Mateo 18 es que la falta de perdón guía a la amargura. El que vive sin perdonar, sin exteriorizar, ni dar perdón al otro, a su prójimo, a su hermano, guía a la amargura y al resentimiento, afectando no solamente su vida, sino también afectando a muchas otras personas. Note la consecuencia de la falta de perdón aquí en Mateo 18:34. Mire qué dice la Escritura. Entonces su señor enojado, escuche bien, lo entregó a los verdugos y torturadores hasta que pagase todo lo que debía. La referencia aquí a los verdugos y a los torturadores indica la experiencia que se ejerce sobre una persona que no perdona. Está hablando de algo interno del hombre, es una metáfora. La palabra indica un nivel profundo de angustia en el alma de la persona que no perdona. Note aquí que el único contra el que se toma la ofensa, ahora a través de su falta de voluntad por perdonar, carga el dolor, el tormento consiguiente en su propia alma. Si no puede perdonar usted, mi amado, mi amada, por más inocente que pueda ser con respecto de no ser culpable en cuanto a la ofensa, es usted y no el ofensor culpable que sufre en última instancia lo peor. La persona que no perdona lleva una herida o cicatriz dentro de su alma, una marca, y estará siempre ligado a esa pasada experiencia ofensiva. No podrá, no, es una persona que no ha podido resolver en su interior ese rencor, ese resentimiento, esa amargura. La persona que debe ser perdonada incluso podría estar muerta. Y esto no cambia las cosas porque es un problema suyo y mío. La falta de perdón y sus consecuencias no son alteradas, mis amados, a través del tiempo. La falta de perdón da motivos legítimos a la inclinación al mal que usted tiene dentro, a atormentarlo. Tiene que tener en cuenta lo que Efesios 4:27 dice. Mire qué dice Efesios. Dice, ni den lugar al Satán, dice. El libro de Efesios también 4, verso 32 dice, y sean benignos unos con otros,
misericordiosos. Y dice, oye, ¿qué dice? Perdonándose unos a otros, como el Eterno en el Mesías los perdonó. Aquí está tocando el mismo contexto de Mateo 18. Las escrituras enseñan que no debemos dar lugar al Satán en nuestro interior. Es decir, no le dé motivos legales. No permita que la inclinación maligna lo atormente. No permita que se inmiscuya en tu vida. No permitas traer sobre ti influencias y circunstancias negativas internamente. Por tanto, podemos entender claramente que la falta de perdón en tu corazón es una invitación abierta a la operación de las tinieblas, a la operación, mi amado, de tu inclinación maligna dentro de ti, el Satán, impactando tu vida drásticamente. Este sentimiento profundo de resentimiento y de amargura son el resultado natural de la falta de perdón. Y la amargura, mis amados, es el semillero de toda obra perversa. Hebreos 12, 14, 15 dice, sigan la paz con todos. Wow, qué tremenda palabra, qué consejo nos da la escritura. Sigan la paz con todos. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Hashem, porque brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí no está hablando Hebreos literalmente que la raíz de amargura es un estorbo dentro de ti. Ser perdonador, en otras palabras, es crucial para buscar la paz con todos los hombres. Vivir en shalom. La semilla de la falta de perdón se manifiesta en una raíz de amargura que este verso de Hebreos 12 nos está informando. Estorba, es un estorbo para tu vida espiritual, para el desarrollo y el mejoramiento de tu propia vida. La palabra estorbo aquí es muy poderosa en el griego. Es la palabra enocleo. Significa perturbar, significa molestar. O sea, significa causar angustia. Significa una muchedumbre y una multitud molesta. ¡Wow! Mis amados, cuando usted no permite o no se permite perdonar, esto es abrumadoramente una amenaza peligrosa a su propia paz, a su propia existencia, porque tendrá dentro de usted una raíz de amargura que invitará a perturbación, desasosiego en su vida, angustia. Se sentirá presionado en todo momento. No habrá escape para usted, no habrá descanso, no habrá serenidad, no habrá paz interior. La amargura es una preocupación muy profunda y persistente internamente. Lo que hace esta situación aún más grave, mis amados, es que la escritura que leímos en Hebreos dice que la persona está corta de la gracia de Hashem. Cuando usted vive en amargura, la gracia de Dios no llega a su vida. Esto es muy drástico. Puedo entender entonces que hay personas que al no perdonar no pueden recibir la gracia de Dios. Esta es la única vez que leemos que la gracia de Dios está siendo retirada de alguien. Es la única vez en la Biblia entera que habla de eso. Incluso la gracia que Dios ha asignado a usted para su funcionamiento, ya que todo lo que usted va a recibir, todo don perfecto, es una gracia de Dios. Para que esto pueda, esta gracia pueda funcionar eficazmente en su vida, que le rinda beneficio, se perderá cuando usted se refugie en la amargura, cuando usted se refugie y levante un vallado de resentimiento en su corazón. Es increíble ver a gente, a personas creyentes que profesan la fe,
que dicen ser hijos e hijas del Dios viviente, vivir en amargura, vivir en resentimiento, en odio hacia otra persona y más hacia su prójimo, hacia su hermano. Usted necesita entender que debe liberarse de esas cosas si usted está padeciendo de este mal. Ya que usted está poniendo en riesgo que la gracia de Dios llegue a su vida. Es importante también notar aquí que la amargura contamina no solamente a su vida interior, sino que también repercutirá en todas las personas que tenga a su alrededor. Por eso dice, para ella muchos sean contaminados, muchos serán contaminados. La palabra contaminado aquí implica un cierto grado de polución de la contaminación. Esto podrá suceder cuando uno está herido, cuando uno está profundamente herido y lo comparte con los demás a través de palabras, a través de acciones, transfiriendo de esa forma el daño a un tercero y quizás a más personas también. E incluso si se lleva a cabo la reconciliación entre las dos partes concernientes, puede haber muchos otros que todavía estén cargando la ofensa. Sí. Por tanto, la liberación necesita ser libre de la amargura. No viene a través de la oración. Esto no viene a través de oración y ayuno, mi amado. La liberación de la amargura viene con un simple acto de perdonar. Permítame introducirlo en el sexto principio que puedo leer aquí, puedo denotar aquí en esta historia. Mateo 18. El sexto principio que puedo ver es que la falta de perdón aprisiona, mata al ofensor. Cuando usted se maneja en sus relaciones con falta de perdón, esto aprisionará y matará al ofensor, al que lo ofendió. Si el resentimiento y la amargura no se tratan, tenemos la receta cómo se trata, se llama perdonar, podría resultar en odio. Aquí comienza una degeneración de la amargura, una degeneración emanando y brotando más raíces, más ramificaciones de esta amargura, de este resentimiento llamado odio. Me viene a la memoria en este momento que el segundo templo de nuestro pueblo fue destruido por odio infundado, odio entre hermanos, odio entre personas que deberían amarse profundamente. Y por esa razón el segundo templo fue destruido. Es importante que usted entienda aquí que el odio es comparado en las escrituras, en la Torá HaKadosh, como una manera de asesinar a una persona. El que odia está como si fuera matando a otro, asesinando a otro. Esto es una violación de uno de los mandamientos principales dentro de la Torá. No asesinarás. Es importante que ustedes noten que el efecto producido en aquel a quien no se extiende el perdón es visto en Mateo 18, 28, 30. Mire qué dice. Pero saliendo aquel consiervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Note dos cosas importantes aquí. Primero, el siervo que no perdona toma al otro por el cuello, figurativamente hablando, pero en esta historia dice que lo agarró por el cuello. Sabemos que esto es una parábola, sabemos que no es literal. Está haciendo una comparación del odio, de la falta de perdón, como si estuviera estrangulándolo aquí, lo que estamos viendo en la historia.
El que no perdona toma al otro por el cuello y lo estrangula. Es un asesinato no perdonar. La importancia de esto es que es muy simple. La aplicación de presión en la garganta restringe el habla, restringe la respiración, que dará lugar a la muerte. La voz que habla de lo que la voz habla de lo que se expresa, de lo que se transmite. ¿Qué se transmite? Puntos de vista, perspectivas, pensamientos, sentimientos, que el ofensor se corta. Por lo tanto, es intrascendente y sin importancia para la persona que no perdona. En otras palabras, lo que el hombre le está tratando de decir, que lo perdone, que le dé tiempo, que le tenga paciencia para él poder pagar, él no permite expresar nada de eso, sino que inmediatamente al oír que él no voy a pagarle, lo estrangula. En otras palabras, simplemente a esta persona, a este siervo, falta de perdón, no le importa a su hermano. Usted no va a respetar ni considerar los puntos de vista de nadie a quien no ha perdonado verdaderamente. En un sentido figurado, usted tiene agarrada su garganta y por esto usted le inhibe la voz de tener, por tanto, alguna influencia sobre usted. El resultado final es la asfixia, es la muerte. ¡Wow! ¡Qué comparación más tremenda esta! ¿Qué figura está usando el Señor aquí? La falta de perdón trae resentimiento, amargura, que resulta en el odio, que resulta y que la Escritura nos está diciendo que es un asesinato. Primera de Juan 3, 14, 15 nos da un extraordinario mensaje. Nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oye, como que dice aquí, ¿cómo yo sé que usted es un creyente de verdad? Sí, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. La obra redentora de nuestro Señor fue trasladarte de la muerte a la vida. Entonces ya tú estás vivo. En otras palabras, tú estás obedeciendo y viviendo la Torá, porque la Torá es la vida. Nosotros debemos vivir la Torá en nuestras vidas, en todas las áreas. Por eso de que dice aquí, ¿cómo yo sé que alguien ha pasado de la muerte a la vida? Dice Juan, en que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oye, lo vio aquí. La misma cosa, el mismo principio que está manejando Yeshua, nuestro rabino, en la parábola de Mateo 18. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La persona puede estar físicamente viva, pero es cortada emocionalmente y de otra forma para la persona que no perdona. La Escritura nos exhorta a nosotros a no seguir el camino de Caín, ¿se acuerda? Dice, no sigan el camino de Caín. Dice que mató a su hermano. La postura de la falta de perdón, mis amados, es un arma letal, peligrosa, que actualmente es efectuada, lamentablemente, yo lo digo, por muchos creyentes, unos contra otros. Lo segundo que puedo observar aquí, en este principio, es que el siervo que no perdona encarcela a su consiervo. Lo encarcela, dice, lo llevó a la cárcel, dice. La palabra griega aquí para perdonar es la palabra griega apoluo. Primeramente significa soltar. Oye, perdonar significa soltar, significa liberar. Segundo, significa dejar ir, liberar como si este fuera un cautivo. Tercero, no. Hay otra palabra también relacionada al perdón. Es la palabra afeimea, que significa, primero, dejar ir, expendir. Segundo, significa cancelar.
significa también perdón y significa remitir. Los pensamientos claves aquí en estas palabras relacionadas al perdón en las escrituras del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es que debemos dejar a alguien libre de la prisión. El perdonar es remitirle a alguien, es dejar a alguien libre de prisión o cancelar una deuda. Prisión aquí implica algo interesante, algún tipo de limitación puesta sobre la circulación libre, sobre la movilidad y sobre la expresión de una persona. Alguien que esté limitado de circulación, de movilidad y de expresarse, mi amado, está en cárcel. Está encarcelado. La falta de perdón encarcela a la persona que causó la ofensa. La persona que no perdona lo mantendrá en cautiverio. No lo dejará ir. Lo tiene agarrado, aprisionado. Estamos hablando en esto espiritualmente. Lo mantiene a distancia. No le permitirá la entrada en sus vidas. No, yo perdono a mucha gente que dice, pero no olvido. No. El que perdona olvida porque deja entrar nuevamente en su vida al que lo humilló, al que lo hizo mal, porque es tu hermano y que también el Señor te perdonó una deuda mayor. Esto pone restricciones, mire, drásticas a las personas sin perdonar en relación con la persona que no perdona. Y en este sentido de prisión eventualmente encuentra expresión incluso con otros que son inocentes. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Si el padre de un niño ha sido infiel a su madre, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, y ese niño nunca perdona de verdad al padre, ese niño toda su vida va a sospechar de relaciones entre esposos en general. Y posiblemente evitará el matrimonio por completo, estará renuente. O si se casa, podría tener problemas de confianza con la pareja. Segundo, mira otro ejemplo aquí. Uno que ha sido abusado por alguien más, camina en falta de perdón, podría perpetuar fácilmente el mismo tipo de abuso hacia otra persona. Otro ejemplo sería que el que ha sido traicionado por un amigo cercano y no le perdona, podría cerrarse a sí mismo de relaciones posteriores futuras, robándose tanto a sí mismo, ¿sí?, de relaciones de pacto verdaderas. El séptimo principio, escuchen muy bien, que puedo ver aquí en esta historia de Mateo 18, es que el perdón, escuche bien esto, el perdón es recibido solo después que el pecado es reconocido y confesado. Pero el pecado sin confesar es una justificación, perdón, no es justificación para albergar, tener, almacenar en ti falta de perdón. Explícame esto, Fernando, ¿cómo ver? En otras palabras, para que el perdón de Dios sea recibido, para que usted reciba el perdón de su Padre, el arrepentimiento y la confesión del pecado debe tener lugar. Nadie será perdonado si no confiesa, si no se arrepiente, si no hace teshuvá, si no confiesa que ha pecado, no recibirá perdón. Es por eso que en Yom Kippur, cuando llegue esa fiesta tan extraordinaria, el día más sagrado del año, se tiene por costumbre en nuestro pueblo que cuando usted va a encontrarse en ese día sagrado con su Dios, antes de usted encontrarse con él, usted debe ir perdonar, usted tiene que restablecer todas las relaciones que están rotas en su vida. Porque ese pecado de perdonar a tu prójimo no se perdona en Yom Kippur.
El que debe perdonar a otro eres tú. Y por eso te tiene la costumbre de ir y perdonar y recibir perdón en las relaciones que han tenido algún distanciamiento por cualquier cosa como hermanos. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Escuchen muy bien esto. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente, si usted se arrepiente y confiesa su pecado, se aparta de lo que había hecho, rectifica también a quien usted ha dañado, o usted, qué sé yo, repara lo que ha dañado en el camino que usted ha ofendido a alguien. Si usted hace eso, procede de esa manera y redirecciona su vida a una nueva vida, a una actitud nueva, mi amado, usted hallará misericordia. Dios se olvidará de su pecado. Dios lo sacará, lo borrará. El perdón de nuestros pecados de parte de nuestro Creador, de nuestro Dios, solamente se efectúa cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Pero incluso durante el tiempo en que no estamos arrepentidos y no pedimos perdón, la postura de nuestro Padre sigue siendo una de perdón. El de parte de Dios siempre tendrá una actitud, nuestro Padre no variará nunca, de perdonarnos. En el caso de nuestro Dios, no perdona mientras no estemos arrepentidos. Esto es muy importante. Para que haya perdón de parte del Creador, el Boreolán para nosotros, usted tiene que perdonar. En una ocasión los discípulos le pidieron a Yeshua que le enseñara a orar, ¿se acuerda? Y una de las cláusulas dentro de esta oración extraordinaria era que para que usted pudiera recibir perdón, usted tenía que perdonar a otro. Usted debía perdonar a otro de la misma manera. Incluso si la persona te ha ofendido y no ha reconocido su error ni buscado el perdón de usted, usted no debe adoptar una posición implacable, dura, rigurosa, basado en el hecho de que no ha pedido o buscado el perdón de usted. Tienes que mantener tu propia libertad de cualquier amargura, de cualquier falta de perdón. Tú no puedes permitir que tu corazón se llene de este flagelo, de esta nube oscura, de esto que puede romper todo flujo divino, toda luz divina, para que tú las recibas en tu vasija. A veces tú necesitas incluso hacer que lo que te han ofendido, pero que no se han arrepentido, hacerles consciente de tu oferta de perdón. Sí, a veces ellos te han pedido perdón, pero tú puedes, al entender estos principios que estamos hablando, tú decirle a él, bueno, mira, yo te perdono. Por tu parte tienes que proteger tu corazón contra toda amargura, contra todo resentimiento, contra todo odio, como hemos visto. Por parte de la persona infractora, ellos no pueden acceder a tu perdón hasta que es buscado. Pero hay que tener el corazón libre, dispuesto en todo momento a despejar todo espíritu y todo ambiente que no perdona. Este es el séptimo principio. Mire el octavo. El octavo principio que podemos ver aquí en la historia de Mateo 18 está en el verso 35. Y es el siguiente. Y es el que no perdona, perdón, el que perdona al hombre, el que perdona al que lo ofendió, recibe el perdón de Dios. Lo voy a repetir. El que perdona al que lo ofendió, recibe el perdón de Dios. Mateo 18:35 está escrito y nos dice, así también mi Padre celestial hará con ustedes, wow, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lucas 6:37 dice también lo mismo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Marcos 11:25-26 dice,
Y cuando estén orando, perdonen. Ya usted puede entender aquí con Marcos 11 que hay personas que oran y oran y oran y no reciben nada porque no han perdonado. Marcos 11 continúa diciendo, si tienen algo contra ti, oye, si tiene alguien algo contra ti, no tú contra alguien, si alguien, un segundo, un tercero, tiene algo contra ti, tú lo sabes, perdónalo, perdónalo. Y así entonces recibirá, el Señor te recibirá tu tefilá. Para que también tu Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. La misma cosa. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. De la misma manera, Efesios 4, verso 32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como el Eterno también los perdonó a ustedes en el Mesías. Es una triste realidad que he visto muy frecuentemente. Es que muchos no se dan cuenta de que la falta de perdón afectará su destino eterno. La palabra de Dios es bien clara, bien clara. Dios es claro cuando nos habla. Si usted no perdona a su hermano, usted nunca será perdonado por el Eterno. Si usted no pasa por alto las ofensas que le hacen a usted, en este caso de la historia de su hermano, en cualquier índole, tampoco Dios lo podrá perdonar a usted, mi hermano. La falta de perdón tiene implicaciones para la eternidad. Dios no perdona a una persona que no perdona. Es imposible. La misma regla o medida que aplicamos, la misma regla con la cual usted mide a otro, usted será medido. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo mismo que Dios te aplicará. Si siembras hacia tu hermano odio, rencor, falta de perdón, ¿qué tú vas a cosechar? Lo mismo. Mateo 4:24 recalca esta verdad. Dice, y les digo también, miren los que oyen, porque con la medida con que midan, les será medido, y aún se les será añadirá a ustedes los que oyen. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados. Y con la medida con la que midan, les será a ustedes medido. Lucas 6:36 y 37 recalca esta verdad y dice, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El noveno principio que podemos notar aquí en Mateo es que la ignorancia en la parte del ofensor es una motivación clave para perdonar. Escuche muy bien, yo he hablado muchas veces de este tema. Usted debe ponerse en el lugar del otro. Ignorar en la parte del ofensor es una motivación clave, o sea, la ignorancia para perdonar. Jesús, a la que yo hablé de esto ahorita, hace un rato, mencioné este verso, que cuando Jesús estaba colgado en el madero, conforme a Lucas 23, 34, 33, 34, describe este lugar. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, a uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Y dice, porque ellos no saben lo que hacen. La premisa que Jesús está usando para alguien que ofende a otro es la ignorancia. Porque si tuviera consciente estos principios que estamos hablando hoy, que la clave de vivir la vida del creyente es el amor.
El fundamento de toda la existencia es amar al otro, no importando que el amor de Dios no tiene nada que ver con lo que otro haga. No coarta, no minimiza, no debería descender el mismo amor que usted le tiene. Pero cuando nosotros somos conscientes de esto y obviamos estas cosas y no lo experimentamos, no lo damos en nuestra vida, nos desenfocamos y entra la ignorancia. La premisa de Yeshua es, no saben lo que hacen, es decir, ellos son ignorantes de las motivaciones y consecuencias de sus acciones. La ignorancia, que literalmente es una ceguera mental, un punto ciego que impide la verdadera comprensión, el verdadero entendimiento, que es una motivación clave para perdonar. Sin duda, el delincuente, el que infringe, el que ofende, puede estar plenamente consciente, incluso deliberada y calculadamente, de su ofensa contra usted. Y aún así, en un nivel espiritual que opera dentro de la ignorancia. Los hermanos de José fueron deliberadamente sus intentos de venderlo como esclavo. ¿Se acuerda usted? Esto le pasó a ellos. Sin embargo, él los perdonó, mi amado, libremente, porque el que ha nacido de nuevo, el que es parte del reino, el que vive basado en el esfuerzo de dentro de él, el que tiene la vida espiritual activada, el que ha sido trasladado de la tiniebla a la luz, mi hermano, mi hermana, vive en perdón, ama a su hermano, no importando lo que diga, lo que haga, que crea, que deje de hacer y que no deje de hacer. Eso no menguará, no disminuirá su amor, no debería, ¿no? Vemos aquí como José el justo, como se le llamaba, libremente perdonó, decidió perdonar a sus hermanos. Tomando la misma premisa de Yeshua, estos no fueron ustedes que lo hicieron, esto es lo que actuó el Señor. Ustedes actuaron en ignorancia, en otras palabras. Asumiendo que el ofensor es espiritualmente ignorante, incluso si ellos son mucho más maduros espiritualmente que usted, le ayudará esto a perdonarnos de una manera más fácil. Al igual que Yeshua, usted y yo también seremos capaces de decir en nuestro corazón, voy a caminar y decido en el espíritu, en lo más profundo de mí, perdonar. Decido. No importa lo que me hagan, no importa lo que me están haciendo, decido perdonar. Vivo y camino en perdón. La misma actitud mencioné hace un momento, la adoptó Esteban. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, en Hechos 7:59-60 dijo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Wow, qué actitud. Muriendo. Y habiendo dicho esto, dice, murió. Esta es la actitud. Esta es la actitud. Poner delante ignorancia. No, es la ignorancia que le está haciendo. Él está haciendo esto porque ignora. El décimo principio que noto aquí en Mateo 18 es que la falta de perdón afecta el cumplimiento del destino divino. La falta de perdón afecta el cumplimiento del destino divino. José perdonó a sus hermanos que fueron llenos de celos, de envidia, de odio, de traición, de mentira, de intriga, y lo vendieron como un esclavo. Oye, todo lo que le pasó a él. Su postura de perdón estaba firmemente arraigada en el conocimiento de que realmente los actos, las acciones y actitudes perversas de sus hermanos, que resultó en ser llevado a Egipto,
El que orquestó todo no fueron los hermanos, aunque operaron en todos estos elementos mencionados, sino que el que orquestó todos estos eventos fue el Señor. Esto incluía dentro de lo que orquestó el Señor, que Él fuera ofendido, que Él fuera ofendido, que Él fuera ultrajado, que Él fuera herido por sus hermanos, porque estas cosas son parte del plan que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de un mayor propósito en tu vida, de desarrollar tu carácter, de desarrollar tus atributos. Pero también aquí hay que tomar en cuenta, en cuanto a la historia de José, que dentro de todo ese engranaje estaba envuelto la preservación de nuestro pueblo. Y por lo tanto, en última instancia, el cumplimiento del ministerio de Yeshua y del pueblo de Dios en la tierra. Si el pueblo de Israel hubiera perecido, Yeshua no hubiera hecho lo que debía hacer. Usted ve que hay un cumplimiento, un destino divino mayor. Cuando yo no perdono, puedo abortar algo mayor que Dios está haciendo. Que es como si fuera un efecto mariposa que rodea todo personaje, toda persona, nuestro pueblo, nuestros hermanos. Porque acuérdese que esta historia de Mateo 18 está en el contexto de los hermanos del pueblo de Hashem, de Israel, mis amados. Tú, yo y tú que somos siervos, pero nosotros que son nuestros hermanos, son los consiervos dentro del mismo reino. Génesis 50 habla acerca de esta historia extraordinaria que he mencionado a grandes rasgos. Y voy a mencionar solamente el verso 20 y 21 que dice así: ustedes pensaron contra mí mal, mas el Eterno lo encaminó a bien. Oh Dios. Zumble Tomá, todo obra para bien. Toda acción divina es para bien. Aleluya. Incluyendo las ofensas, incluyendo los odios que recibimos, los menosprecios. Dice la Escritura, para hacer lo que vemos hoy, lo que está sucediendo hoy de esta preservación que hemos recibido, este rescate de nuestro Dios, incluía su intriga, incluía su odio, incluía su traición. Todo eso sucedió para que yo viniera aquí, para que tú y yo estuviéramos hoy levantando nuestras manos en señal de victoria. Dice, para mantenerte en vida a nuestro pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló de corazón. Este hombre era un hombre de Dios. Usted necesita manejar las dificultades para poder perdonar. En otras palabras, dejar espacio libre en tu mente para este hecho. Es posible que alguien te haya humillado, te haya ultrajado, te haya lastimado. Porque dentro de todo este expresión de odio, sí, yo lo entiendo. Dentro de todo esto hay un plan de Dios que envuelve tu destino profético, envuelve el plan de Dios para tu vida. Es Dios que está generando y está moviendo los hilos de la providencia. Ese es el primer principio de la emuná. El primer pilar de los 7 pilares de la emuná es que todo lo que sucede en el mundo, el que lo está orquestando es el Señor. Necesitamos traspasar, ver más allá de las ofensas, ver más allá. Nuestra percepción debe saltar la ofensa, sopesar la ofensa y mirar más allá. ¿Cuál es el plan más alto que envuelve en mi destino? Vemos cómo el siervo en Mateo 18 no perdonó a su consiervo, trató de matarlo, de sofocarlo por asfixia. Esto tiene implicaciones espirituales muy profundas por el funcionamiento eficaz y sin problema del pueblo de Dios más amplio.
Nosotros ahogamos en cierta medida la expresión corporativa de un cuerpo que es multifacético, que es multidimensional y multiexpresivo. Y creemos que nuestras posturas individuales son las únicas posturas. Y por eso a veces nosotros ofendemos a otros. Y por eso a veces también nos sentimos ofendidos. Y por tanto viene una raíz de amargura dentro, porque usted no está, lo que el otro está haciendo y lo que usted está diciendo no compagina con el entendimiento que usted tiene de la realidad. Tome en cuenta a José, mi amado. José, al haber perdonado a sus hermanos, él habría matado literalmente a la nación completa de Israel. El extender perdón pudo entonces perpetuarse el plan global de Elohim para su pueblo y el mundo, y pudo preservar el pueblo del pacto. Y eso fue producto por el perdón que él extendió a sus hermanos. Usted lo puede ver esto claramente. Cuestiones personales se convierten en secundarias en comparación con el plan, la intención macro de nuestro creador. Nosotros somos una gota en el océano. En el caso de José, y es lo que yo estoy orando para que todo el que escuche esto sea como José, que pudo perdonar porque entendía el cuadro completo. Si usted no lo entiende, órele a Dios para que le muestre el plan completo. Él también entendió que las acciones carnales, ignorantes y automotivadas y de autopreservación de sus propios hermanos él debía ponerla a un lado y no tomársela en cuenta. Eso fue lo que él hizo. Que estas cosas que ellos hicieron fueron tomadas por Dios para poder fraguar el plan que él tenía con Israel y conectarnos de nuevo al destino profético que todos nosotros tenemos siendo parte del pueblo de Dios. El perdón por lo de sus hermanos hace miles de años que tú y yo, por ese hecho que perdonó José a su hermano, nosotros hemos sido beneficiados. Es impresionante. Una falta de perdón tuya puede abortar muchos beneficios futuros hacia otras personas. Por tanto, el honor y la estima de los propósitos eternos. Es por eso que tú y yo debemos amar los propósitos eternos de Dios para todo el mundo. Porque Dios no solamente quiere salvarte a ti y a mí, Dios quiere salvar a la humanidad. Es por tanto que debemos caminar en perdón hacia todos los hombres. Permítame introducirlo en el último principio del perdón. Unos minutos más y concluimos. El 11º principio de perdonar que vemos en Mateo 18 es que la falta de perdón impide el poder de la oración individual y corporativa. Cuando usted no perdona, su oración no pasa del techo. Si usted está en un grupo, en una congregación y hay falta de perdón, la oración no prosperará. Marcos 11, 24, 26 dice: por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen. Usted ve que el no perdonar es consecuente, tiene que ver o inhibe la oración. Cuando estén orando, perdonen. Y si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes. ¿Cuál es el texto clave aquí? Permítame referirme a ese texto. Está justo al comienzo de este estudio.
Note el contexto dentro de la pregunta de Pedro, como está redactado en Mateo 18:20. Echemos un vistazo. Mire qué dice. Voy a enumerarlo. Escuche muy bien qué dice. Voy a leerle del 15. Mateo 18, 15, 21. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, entonces, si tu hermano, un segundo, peca contra ti y ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenlo por gentil y publicano. De cierto te digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Entonces se les acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Usted ve, la parábola que leímos precede otra escritura que le da contexto a lo que estamos tratando de comunicar. El contexto aquí pone de relieve la cuestión de las relaciones rotas entre hermanos. Este es el tema aquí. Las relaciones rotas entre hermanos, entre los mismos, entre creyentes. El problema planteado en el versículo 15 que vimos, la forma de tratar con él, la parábola sobre el perdón, Yeshua, tanto en el versículo 18 y en el 19, plantea la cuestión de la dinámica corporativa de la oración. Está hablando aquí de la dinámica grupal de oración. De acuerdo, en la oración es poderoso y que logra resultados, porque lo que Dios espera es que cuando oremos, que es el elemento necesario y neurálgico que todo creyente debe tener en su vida espiritual para que los propósitos de Dios se completen en la tierra. La oración es la interfaz, es lo que conecta los mundos superiores con los mundos inferiores. Y si eso está cortado, ¿qué pasará? Nada sucederá. El plan de Dios no se podrá lograr. Lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo y con la humanidad nunca podrá llevarse a cabo. La falta de perdón, por tanto, inhibe esto. Por eso dice, si ustedes no se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero cuando hay acuerdo, cuando hay coinonía, cuando hay amistad, cuando sopesamos las faltas que otros nos hacen, perdonamos. Pero si estamos con intriga, con odio, rencores, esto no permitirá acuerdo. Lo puede ver claramente ya. ¿Qué constituye un acuerdo en oración? Contextualmente es cuando los hermanos están en unión absoluta. Cuando nosotros como hermanos que profesamos la fe verdadera del creador del cielo y la tierra, vivimos en armonía, vivimos en amor, mis amados. Porque lo que Dios quiere es que nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos, y más dentro del lugar donde debería vivirse amor, que es la fe, nosotros nos estamos matando, somos como perros y gatos, no hay acuerdo, no hay coinonía, no hay relación, lo que hay es amargura, tensión, rigidez. Lo que sopesa y lo que mide es la falta de unión. ¿Cómo nos conocerán, dice la Escritura, los que no creen en él? Nosotros nos amamos, pero cuando nosotros nos vivimos matando, menospreciando, socavando,
¿Oirán la voz de Dios esas personas? No, ellos dicen, no, yo voy a entrar ahí. Es una cueva de locos. Ahí no hay respeto. Ahí nadie se ama. Esto repercutirá. La falta de perdón, la falta de unión en la oración. La falta de perdón en el corazón obstaculiza tus propias oraciones. Inhibe que Dios te escuche y sin duda impactará negativamente el poder que tiene la oración corporativa. En este sentido, también los maridos, escúcheme muy bien, con sus esposas deben ser libres de toda falta de perdón. Usted debe vivir en perdón con su esposo, con su esposa, y vivir en forma, vivir honrándose el uno al otro, de manera que sus oraciones sean contestadas, no sean obstaculizadas. Pedro lo dice. Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Permítame terminar. Declaraciones finales. Hemos visto cada principio brevemente. Podríamos hablar muchas cosas más, pero el tiempo es vital. Permítame concluir con algunas declaraciones. Lo primero que debo decir es que Yeshua dijo en Juan 14:30, el príncipe de este mundo está llegando y él nada tiene en mí. En otras palabras, no permita que el Satán, que el enemigo interno, la inclinación al mal que usted tiene, ese elemento que está dentro de usted, que está activo, tenga derecho legal para atacarte en cualquier caso, para dejarte, te saque de la comunión con Dios debido a la falta de perdón. Segundo, usted debe perdonarse usted mismo. Las escrituras enseñan que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para amar completamente y por lo tanto perdonar a otras personas significa que tu propia autoestima esté sana, debe ser correcta, debe estar ecualizada. Algunos tienen problemas perdonándose a sí mismos de errores que han cometido en el pasado, incluso cuando Dios lo ha perdonado. Ya Dios te perdonó, sé libre de eso. Ya deja de martirizarte, sal de esa cárcel. Tercero, usted necesita restablecer a la persona que ha ofendido, como si el dolor nunca sucedió. Nunca. Este es un reto muy grande, pero usted, yo sé que puede responder fidedignamente a esa acción. Y usted nunca responderá de la misma manera como ellos le hicieron a usted. Usted no es de ese tipo de gente, usted es un hijo de Dios. Cuarto, permítame declarar esto: perdone como acto de su propia voluntad. Decida perdonar. El perdón se da, por tanto, es una decisión. Si usted lo puede dar es porque usted lo tiene dentro, ya usted ha sido transformado en una nueva persona. No importa cómo usted sienta. Aquí usted tiene que dejar el sentir tanto. Aquí no se debe sentir tanto. Aquí lo que se debe es creer. Aquí lo que se debe es recibir la palabra tal cual el Creador la ha dicho, su devarim. Y ponte en modo perdón, como cuando usted enciende una televisión. Si te pones en modo perdón, usted será inmune a cualquier ofensa. Usted será inofendible. Permítame decir también que usted en este momento que usted me está escuchando, ore una oración de perdón liberando a alguien. Hoy yo quiero que usted ahora tómese un momento y ore ahora mismo brevemente. Si tiene alguien que usted no lo ha podido sacar de su corazón, que usted no lo ha podido libertar, perdónalo hoy. Decida perdonar. Es el momento. Si lo han herido, si lo han ofendido en el pasado, salga de esa cárcel. Salga de esa angustia ahora. Sea específico, nombre el nombre.
Nombre a los individuos, póngalo y póngase usted mismo en libertad ahora. Permítame declarar también que usted debe orar constantemente por esa persona para que Dios lo bendiga. Cuando usted comience a orar por esa persona, usted será bendecido, pero él también será bendecido. Y el hechizo, ese dolor, ese resentimiento, ese sentimiento desaparecerá permanentemente. Por tanto, ¿se acuerda usted los amigos de Job? Job lo vivían acusando a él por lo que le pasó. Pero en vez de albergar rencor en su corazón, Job los perdonó. Job los perdonó. Y él manifestó esto orando por ellos, diciendo, dice, y aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, Job, dijo a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí recto como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 becerras y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él le atenderé para que no tratarlos a ustedes afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y dice la escritura, y fueron pues Elifaz tematita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como el Eterno le dijo. Y el Eterno aceptó, oye que bien, la oración de Job. O sea, Dios le dijo a ellos, vayan donde Job para que él ore por ustedes, para yo perdonar a ustedes, porque ustedes hablaron mal de mí. ¿Qué les parece esto? Y dice la escritura, y luego que Job oró, dice, y quitó el Eterno la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Usted ve que cuando usted ora por otro que lo ha ofendido, sí, y que ha ofendido al Señor, mi amado, usted va a ser libre. Así que hoy confiese eso, perdone a las personas y usted recibirá libertad. Usted está en la disposición ahora de parte del cielo hoy de recibir libertad. Y dice la escritura, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Permítame terminar con esta declaración. Necesita usted vivir en amor. Ame a su prójimo. Vaya una segunda milla. No le tome en cuenta nada a nadie. No habrá heridas por discutir las heridas del pasado. El pasado pasó. Proyectos al futuro. Yeshua no puso límites a la medida de los creyentes cuando deben perdonar a los demás. Es infinito el perdón. Y por último, permítame terminar con esta declaración. Un espíritu perdonador muestra que uno es verdaderamente hijo de Dios, servidor del Mesías. Así como Él nos perdona, así también usted debe perdonar a toda persona que lo ha ofendido. Mis amados, gracias. Terminé. Gracias por su tiempo. Que el Eterno los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que el Eterno les conceda shalom, shalom a sus vidas.